le vamos a dar el uso de la palabra al citante principal, el doctor Ricardo Ferro. Adelante, doctor Ricardo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues arrancar por felicitar a la doctora Miriam por la exposición que hizo. Me parece que técnicamente es una exposición muy buena. Creo que las cifras que muestra esta exposición pues nos deben generar a los colombianos unas expectativas muy positivas con respecto a lo que tiene que ver con esta tarea tan importante que desarrolla la Agencia Nacional de Tierras. Sin embargo, pues yo arrancaría, doctora Miriam, por hacer una observación en el tema comunicacional. Y es que preocupa mucho que la información contenida en la página web de la entidad no coincida con los datos oficiales. No solamente la información del gobierno anterior, porque es que cuando hablamos de la información de la agencia, pues para un campesino da lo mismo si el presidente se llamaba A, si el presidente se llamaba B o se llamaba C. Para el campesino, la información que está ahí es la información que debe ser la información oficial de la agencia. Entonces, sí es muy importante que si hay información que no se corresponde con la realidad, que esa información o tenga un alcance por parte del equipo de comunicaciones de la agencia o que sea eliminada de la página en el evento en que no se corresponda con la realidad. Pero para uno como ciudadano es muy frustrante entrar a la página web oficial de la Agencia Nacional de Tierras y encontrarse con una información que después resulta que es falsa, que no se corresponde con la realidad. Ahí hay unas noticias del mes de octubre del año 2017 que realmente ya hablan de unos logros alcanzados para ese momento que, como después se explicaron en su exposición, pues esos logros no se correspondían con la realidad, sencillamente porque usted recibió la agencia con más de 200.000 hectáreas y actualmente vamos en 1 millón. Luego este gobierno ha logrado consolidar 700.000 hectáreas. Asimismo, es fundamental, doctora Miriam, que usted entienda que la función nuestra es colaborativa para que nosotros como congresistas del partido de gobierno podamos ayudar a cumplir las metas que tiene el presidente Duque. Para nosotros es fundamental que estas metas se puedan cumplir y en esas metas que se deben cumplir, así como ahorita le hacía alusión al tema comunicacional en lo que tiene que ver con las correcciones de lo que no se corresponda con la realidad, también debo decirle que, como se dice popularmente, hay que cacarear los logros del gobierno y hay que cacarearlos que son logros de este gobierno, porque no faltan los cazaplausos que son demasiado críticos con el gobierno nacional, pero que cuando ven logros que se pueden apropiar, terminan apropiándoselos como logros de ellos. Y entonces terminan siendo logros de una o dos personas que son totalmente críticas del gobierno nacional y que dicen que a pesar de lo malo que es el gobierno, que a pesar de los pocos recursos que destina el gobierno, ellos van y entregan esos logros o esas metas, van y las venden como metas propias en un gobierno que para ellos es un gobierno pésimo. Entonces, si es necesario que nosotros cacareemos esas metas y le digamos al país lo que se está haciendo desde la Agencia Nacional de Tierras. Aquí en el departamento del Tolima, pues yo veo unas metas pequeñas, unas metas que podrían ser mucho mejores, pero sin embargo veo unas metas. Es importante que esas metas se las apropie el gobierno nacional, que se sepa que esas metas se lograron gracias a que este gobierno le está cumpliendo a los campesinos, tanto en los procesos de formalización como en los procesos de adjudicación, pero no que terminemos nosotros con el agua sucia de que no hacemos nada, de que resulta que este gobierno no le está apostando a esta agencia tan importante, cuando la verdad
es totalmente distinta. Dicho lo anterior, se evidencia una gran necesidad de acelerar el proceso de adjudicación de bienes que se encuentran en el fondo de tierras, doctora Miriam, ya que se habla por parte suya de futuros gobiernos. Pero lo cierto es que para reactivar el campo colombiano, como lo han dicho varios de los congresistas que me han antecedido en el uso de la palabra, es fundamental dinamizar la propiedad, que podamos nosotros, en cabeza de la entidad que usted dirige, poder decirle a los colombianos que estamos nosotros realmente propiciando que Colombia sea un país de propietarios y sobre todo en la parte rural, que podamos nosotros avanzar en todos esos procesos. Gracias, doctora Miriam, por, como le decía ahora, por confirmar que en este gobierno fue que se alcanzó más de 700.000 hectáreas para lograr esa meta de ese 1.000.000 de hectáreas. Gracias por esa información, que sé que muchas personas tenían la duda antes de este debate de cuáles eran las metas alcanzadas por el gobierno anterior y cuáles eran las metas alcanzadas por este gobierno. Pero pues obviamente que hay que redoblar esfuerzos para poder alcanzar esos 3 millones de hectáreas que es la meta. Así la meta esté para el 2028. Nosotros tenemos que lograr en estos 2 años de gobierno venidero del presidente Duque, poder obviamente acortar mucho más esa meta, y si es necesario reevaluarla y agrandarla, pues se reevalúa y se agranda esa meta, pero que nosotros no podemos conformarnos con ese 1.000.000 de hectáreas a día de hoy, que porque la meta es a 2028. También quisiera que dentro de estas conclusiones entendamos que formalización no es igual a adjudicación, y que en ese orden de ideas es necesario que se aclare que así como hablamos de unas metas de 3 millones de hectáreas para adjudicación por parte del Fondo de Tierras y unas metas de 7 millones de hectáreas para formalización, repito, 3 millones para adjudicación y 7 millones para formalizar, es necesario que nosotros tengamos claridad, primero, de cuántas hectáreas en este momento están formalizadas y cuántas están adjudicadas. Y segundo, cuáles son las metas de hectáreas a formalizar y adjudicar a diciembre 31 de este año y a 6 de agosto del año 2022. Que esa información usted nos la pueda suministrar para que nosotros podamos tener claridad de cuáles son las metas, porque yo escuchándole la presentación muchas veces se confundían las metas entre formalización y adjudicación, y se hablaba de formalización y adjudicación, y asimismo muchas veces se habla de beneficiarios y de hectáreas. Entonces aquí hay que ponerle apellido a esas metas para que sepamos cuáles son las metas de personas, cuáles son las metas de hectáreas, cuáles son las metas de adjudicación y cuáles son las metas de formalización, de manera que nosotros podamos cuantificar esas metas tanto este año como en el cuatrienio, que es obviamente una meta muy importante para nosotros. En el mismo orden de ideas, en el año 2017 se mencionaba que el 60% de los campesinos son productores primarios, es decir, no es agroindustria, no son dueños de la tierra. Ya expresamos que es imposible cumplir con la función social de la propiedad sin la tenencia de la tierra. Entonces, en ese orden de ideas, y para ser más claros, la pregunta es la siguiente, doctora Miriam: ¿ha cambiado ese porcentaje de ese 60% o seguimos igual después de 3 años de que se habló precisamente de que el 60% de los campesinos no son dueños de la tierra? Y por último, para terminar, doctora Miriam, y a diferencia de algunos compañeros míos, yo sigo con la preocupación del presupuesto.
Y sigo con la preocupación del presupuesto, porque para nosotros en el Centro Democrático siempre hemos hablado que uno de los pilares de nuestro partido es la austeridad en el gasto público. Y yo sí quiero invitarla, doctora Miriam, a que usted revise el presupuesto de su entidad y que usted revise cuáles son los gastos de funcionamiento, cuáles son los gastos de inversión, por qué pueden crecer los gastos de funcionamiento, pero no pueden crecer los gastos de inversión. ¿Y por qué? Si es tan difícil la situación de la entidad, ¿por qué entre el año 2018 y el año 2019, a pesar de que ahí no hubo recorte, a pesar de que ahí tuvimos un incremento del presupuesto en inversión y en funcionamiento, sin embargo, los procesos de adjudicación se redujeron en cerca de un 40, un 45%? Entonces, estas cifras son importantes para nosotros, doctora Miriam, y vuelvo y le repito, somos el partido del gobierno, estamos comprometidos con que al presidente Duque le vaya muy bien. Usted tiene una de las entidades más importantes del gobierno nacional en este momento. Entonces mi invitación es, redoblemos esfuerzos, revisemos los temas de austeridad en el gasto público en la entidad que usted dirige y podamos nosotros mostrarle al país cuáles van a ser las metas este año y en el año 2022, aclarando cuáles son las metas en campesinos, cuáles son las metas en hectáreas y cuáles son las metas en formalización y adjudicación. Muchas gracias, señor presidente.